Muy buenas noches. La siguiente presentación desarrollará el trabajo domiciliario número 4 del curso Ingeniería Sísmica de la Universidad Católica San Pablo, que dicta el profesor extraordinario, el Dr. Jenner Villarreal Castro. Análisis de edificación. Se tiene el siguiente plano donde se muestra las dimensiones de nuestro edificio. Tenemos una altura total de edificación de 14.2 metros. Datos generales. El esfuerzo de compresión de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La altura de la primera planta es 4.3 metros y la altura de los siguientes niveles son de 3,3 metros. El peso del piso terminado es de 0,1 toneladas por metro cuadrado. El esfuerzo de fluencia del acero es 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el peso específico del concreto es 2.4 toneladas fuerzas. Calcularemos el peso de las columnas con el peso específico y el volumen. Calcularemos las inercias con la siguiente fórmula. B por h cubo sobre 12, tanto para las columnas interiores como las exteriores. Determinamos la distancia al centroide de cada columna respecto a un eje XY. Determinamos la distancia al centroide de cada columna respecto a un eje XY, tanto para columnas interiores y para columnas exteriores. Por ejemplo, la distancia de la columna 2B en X es de 6 metros y de la columna 2B en Y es de 5 metros. Para las columnas exteriores, la distancia de la columna 1A en X es de 0,125 metros y la distancia de 1A en Y es de 0,2 metros. Ubicación del centro de masa en un piso. La ubicación del centro de masa se puede determinar con las siguientes fórmulas. El centro de masa en X será igual a la sumatoria de pesos por la distancia en X sobre la sumatoria de pesos. El centro de masa en Y será igual a la sumatoria de pesos por la distancia en Y sobre la sumatoria de pesos. Para las columnas interiores, utilizaremos la fórmula anteriormente explicada. Para la columna 2B obtendremos el peso de la columna por la distancia en Y de la columna, obteniendo el valor de 5.94 tonelada por metro. Para las columnas exteriores se realizará el mismo proceso. Por ejemplo, para la columna 1A será igual al peso de la columna por la distancia en Y de la columna, obteniendo un valor de 0.158 toneladas fuerza por metro. Este proceso se repetirá para todas las columnas. Finalmente calcularemos el centro de masa en X y en Y. El centro de masa en X será igual a la suma de los productos del peso de cada columna por su distancia en X sobre el peso total de todas las columnas. Esto nos da un valor de 9 metros. El centro de masa en Y es igual a el producto del peso por la distancia en Y de cada columna sobre el peso total de todas las columnas. Esto nos da un valor de 7.722 metros. Para ubicar el centro de rigidez necesitaremos las siguientes fórmulas, tanto en X como en Y, siendo K la rigidez de cada elemento y Y la coordenada centroidal en cada elemento. Calcularemos la rigidez para cada elemento con la siguiente fórmula, tanto para columnas interiores como exteriores. El centro de rigidez la obtendremos con la fórmula de la sumatoria de los productos de rigidez por el centroide a cada eje de cada elemento, obteniendo el centro de rigidez en X de 9,014 y el centro de rigidez en Y de 7.73 metros. Finalmente calcularemos el centro de masa con las excentricidades y el centro de masa calculado. El centro de masa será igual al centro de masa calculado más las excentricidades tanto en X como en Y, obteniendo un valor de centro de masa de 8,986 metros en X y en Y un valor de 7,715 metros. La excentricidad accidental, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, es el 0,05 de la longitud en esa dirección. Por ejemplo, en la longitud en X tenemos 18 metros. La excentricidad en ese sentido será 0,9 metros. La longitud en Y es 16 metros. La excentricidad accidental en esa dirección será 0,8 metros. Se realizará el mismo cálculo, ya explicado, en la planta del primer piso con una altura de 4.3 metros. Finalmente, obtendremos
el centro de masa, que será igual a 8.986 metros, y en Y 7,715 metros. Si es que nosotros colocamos unos muros de corte en estas posiciones y volvemos a calcular el centro de masa y el centro de rigidez con los pasos ya explicados, obtendremos los siguientes valores tanto de excentricidades accidentales como el centro de masa final. Cuadro resumen de resultados finales. Haciendo la comparación entre el caso 1, que es la edificación sin placa, y el caso 2, que es la edificación con placa, determinamos que la excentricidad es mayor en edificación con los muros de corte debido a que colocamos estos muros de forma asimétrica, volviendo la estructura muy propensa a la torsión. Debido a esto, es recomendable colocar los muros de corte de forma simétrica en nuestras edificaciones.